que tal vez de manera abusiva se venían otorgando para el funcionamiento de los servicios públicos en la Argentina ha generado situaciones que son realmente de tremendas dificultades para la comunidad y entre ellas las vinculadas con la necesidad del transporte de pasajeros, ¿no? Hemos indicado al inicio del programa que se complica la situación aquí en San Luis porque tras el fracaso de gestiones en el ámbito de las relaciones laborales, eh, el gremio de la Unión Tranviaria Automotor dispuso convocar a un paro total de actividades para la próxima semana. La situación afecta a miles de usuarios del transporte de pasajeros que ya vienen sufriendo los paros parciales, aunque se los llama de otra manera, asambleas, pero son paros, que han afectado tanto al transporte urbano como al interurbano. Ya señalamos que el transporte urbano tiene su instancia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, a donde ha pedido que haya rápida expedición de un pedido para que se convoque a la Unión Tranviaria Automotor dentro del procedimiento preventivo de crisis de Transpuntano a presentar soluciones que permitan afrontar la situación que se viene. En el ámbito del transporte interurbano de pasajeros, las dificultades no son menores. Tengo comunicación con Edgar Devia, que es el jefe del programa de transporte. Devia, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va a usted? Buen día, Mario. Este, Cuénteme, por favor, cuál es la situación actual y qué prevé que va a pasar en el transcurso de los próximos días. No, yo le escuché a usted la introducción que hizo con el tema de relaciones laborales. En realidad lo que ha fracasado es la primera instancia en relaciones laborales. A partir de que, bueno, la no presentación del 80% prácticamente de las empresas en el ámbito de relaciones laborales, que nosotros vimos desde transporte, porque nosotros enviamos a alguien de un funcionario de la Secretaría de Transporte que participó en las audiencias y estuvo todo el día ahí con las audiencias con la UTA. Lo que vimos de parte de las empresas es un grado de irresponsabilidad mayúsculo. Incluso vimos una empresa que hizo una presentación que desconocía, una chicana muy, pero muy barata, aparte de un desconocimiento total, digamos, de la historia argentina, que desconocía la personería gremial de la UTA, es decir, la desconocía como entidad gremial cuando todos sabemos que la UTA es un gremio que tiene desde la década del 40, cuando Ujú. se formó el modelo sindical argentino. Pero bueno, ha sido la primera instancia. El lunes fue la primera instancia. Relaciones Laborales lo que hizo fue intimar a las empresas que no se presentaron en esa audiencia para que presente toda una serie de documentación. Fundamentalmente el tema es por el abono de los trabajadores, digamos, por el salario de los trabajadores y con qué escala se está pagando y cómo lo están pagando. Una empresa que llegó, la UTI hizo una presentación específicamente contra una empresa que dice que no puede pagar los sueldos porque no tiene subsidio, pero antes tampoco lo abonaba cuando tenía el subsidio con la escala salarial vigente, digamos. ¿Qué Entonces, empresa bueno, es? Disculpe. en la empresa Panamericana y Polo Sur, Ujú, las dos. ujú. Una situación complicada las de ambas empresas, Sí. digamos, desde el punto de vista laboral, Ah, o el cumplimiento, digamos, de las relaciones laborales. Entonces, bueno, a partir de ahí, relaciones laborales lo que ha tomado después de ese fracaso de las audiencias con las empresas es una serie de medidas donde las empresas tienen que aportar la documentación. Eso es, se abre otra instancia que la tendrían que estar aportando, tienen 48 horas, si no me equivoco, para aportar la documentación para acercarlo, ya que no se presentaron en la audiencia. Y a partir de ahí también, si no la aportan a la documentación, están otras medidas como multa a las empresas, digamos. Y ya se abre otra instancia que sería fuera de relaciones laborales, la presentación por parte del gremio en el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y también instancias judiciales. ujú. Es una Ahora, situación delicada, sí, eso es verdad. eh, está bien, usted me dice que todavía no están concluidos esos trámites, pero hay un ánimo de paro, evidente. Yo he visto las declaraciones que hizo la UTA y vi algunas publicaciones que dicen que irían a 10 días de paro. Vamos a tratar de que no sea así, por lo menos.
desde el punto de vista de la Secretaría de Transporte, digamos. Por la decisión que toma el gremio, digamos, me parece que no es una decisión de las más correctas. 10 días de paro por algún problema del tipo de abono de los salarios o del no pago de la escala salarial vigente en un contexto muy complicado, es una situación también que las empresas no van a poder abonar nuevamente los sueldos, digamos. 10 días de paro significa 10 días de no recaudación para las empresas. Bueno, yo creo que la Unión Tranviarias Automotor no es precisamente un gremio que se presente con dirigentes de lo más razonable, lo hemos padecido aquí en el ámbito de la ciudad de San Luis, ¿no? En reiteradas oportunidades, incluso con manifestaciones de violencia. De manera tal que por eso es que me preocupa lo que pueda llegar a acontecer dada la cantidad de personas que están involucradas, ¿no? en el conflicto, en el sentido de los usuarios, de los miles de usuarios que utilizan el servicio aquí en la zona metropolitana de la capital puntana, por ejemplo, ¿no? Sí, yo lo entiendo, Mario, por eso la otra semana estuvimos constantemente reunidos con el gremio y logramos destrabar algunas situaciones. Por ejemplo, se logró destrabar la situación de Panaolma, que había un paro el jueves, digamos, hubo un acuerdo, digamos, el miércoles en última hora de la tarde, se produjo un acuerdo entre la parte empresarial y el sector gremial, digamos, y bueno, el jueves no hubo paro, y el viernes logramos destrabar el paro del lunes, pero también tenía que haber una falta de, tenía que haber un compromiso de las empresas y una responsabilidad para presentarse, las empresas se tenían que presentar. Claro, efectivamente. Está en el problema, se está tratando de buscar una solución. Se esperaba que concurrieran realmente. Ahora, realmente. Devia, mire, yo recuerdo de la nota realizada con usted en oportunidad, al poco tiempo que usted había asumido en la función actual, cuando usted me hablaba de que el transporte ya no iba a ser igual que lo que habíamos venido practicando durante todo el tiempo, y que había una necesidad de las usted habló de redefiniciones, entre las cuales me describió la posibilidad de que hubiera otro tipo de recorridos para la atención de las necesidades de las comunidades, otras frecuencias. Que nos estaba previendo que había que repensar toda la cuestión del transporte. Quiero saber si en ese tema se ha avanzado buscando precisamente la sustentabilidad del sistema. Sí, nosotros hemos avanzado ya. En algunos casos, hemos tenido que reconvertir algunas líneas. Empezamos en un proceso de esto en enero. Reconvertir algunas líneas que, por ejemplo, en algunos que tenían subsidios nacionales y se mantenían gracias a esos subsidios nacionales, que era un subsidio exclusivamente a la oferta. Tampoco podíamos implementar ni siquiera pensar un subsidio a la demanda, digamos, porque no da. Entonces, bueno, la hemos pasado de transporte regular a transporte no regular con un subsidio del gobierno provincial en algunas localidades pequeñas del interior de la provincia. Y después nosotros le hemos pedido a la empresa, y recién nos están terminando de completar la documentación, toda una serie de información interna de las empresas a las cuales no teníamos acceso. Nosotros le hemos planteado que, bueno, la única forma de reconvertir algunas situaciones del transporte interurbano era acceder a esa información interna de las empresas, para terminar de reconfigurar el sistema. Y hemos hecho algunas reducciones, le quiero decir, Mario, de la frecuencia e incluso algún recorte de recorrido. En realidad el transporte interurbano en algunas localidades, por ejemplo en La Punta, está cumpliendo prácticamente la función de un transporte urbano, por el tipo de recorrido que tiene. Sí. Como así mismo en el Potrero de los Funes y en Juan Acoslay. Son los tres focos principales que tenemos, que nosotros vemos que es un transporte urbano. A pedido de los intendentes se fue haciendo, digamos, y bueno, se ha convertido en un transporte urbano. Lo que nosotros estamos pensando en otro tipo de solución, donde las intendencias también se van a tener que hacer cargo del problema. El intendente Olivero, por ejemplo, en su campaña en el 2015 prometió que iba a poner un transporte urbano dentro de La Punta. Nunca lo cumplió. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en conjunto con el intendente es ver cómo avanzamos en la definición de un transporte urbano para La Punta, donde la intendencia asuma alguna responsabilidad.
Y no Porque yo sería... tampoco puedo poner un transporte urbano, Mario, por una cuestión de competencia exclusivamente para la Punta. Indudablemente yo le tengo que ir a decir al intendente Olivero, por ejemplo, digo, el intendente Olivero, pongámonos de acuerdo para poner un transporte exclusivamente urbano en la Punta. Firmemos un convenio, estoy dando un ejemplo de lo que estamos pensando, y veamos cómo hacemos para poner en conjunto entre intendencia y gobierno provincial un transporte interno. Porque también nos han planteado en la Punta, y es un caso real, Mario, digamos que el habitante de la Punta, por ejemplo, del barrio 900, 600 viviendas, paga 30 hasta la ciudad de San Luis y también paga 30 pesos hasta la ciudad de los niños. Hasta la plaza de los niños, disculpe. Pero ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Porque acá empieza el otro problema de la Argentina. Digamos, nosotros tenemos una cuestión cultural que es complicada, Mario. En otros países, digamos, las empresas que nos aducen, y yo le doy la razón, nos van a decir que van hasta la Plaza de los Niños y van a viajar hasta la ciudad de San Luis, nos aducen. ¿Cómo hacemos para implementar los controles? Que por una cuestión cultural, Mario, lo vuelvo a repetir en la Argentina, digamos, en otros lados no sucedería esto. Ni son necesarios los controles. Yo los he visto, cuando uno tiene la posibilidad de viajar al extranjero o ha viajado en alguna oportunidad, uno ve que está determinado, digamos, no hay inspectores en el transporte. La persona que compra un boleto de un lugar A un lugar B, se baja en el lugar B, cumple la normativa y no se baja en el lugar C. Bueno, pero una nosotros hemos tenido incluso en la ciudad secciones en algún momento. Y en todos lados hay secciones. En Buenos Aires funciona por secciones y nacen en el conurbano. La empresa lo que dice, en esta situación yo no puedo poner a inspeccionar, y las peleas dice con los choferes. Y yo digo, sí, lamentablemente sí. Y en este pensamiento, por ejemplo, ya que usted mencionó la ciudad de La Punta, no sé, está bien, usted me está diciendo el inconveniente es que no se puede poner una sección, por ejemplo, desde el barrio alejado de un extremo de la ciudad de La Punta a la Plaza de los Niños, que es el núcleo de la ciudad de La Punta, porque la gente se pasaría, digamos, pero ese sería el impedimento, por ejemplo, para hacer un transporte racional también. Más racional, que utilice todo y que haga recorrido y que le rinda el kilómetro. Ese es el inconveniente que nos aducen las empresas, dice, porque ya lo hicimos en una oportunidad, yo me recuerdo hace 10 años aproximadamente, fue una punta y fracasó, dice, y nosotros no estamos dispuestos a poner más controles, dice. En esta situación, digamos, de crisis, dice, nosotros no podemos abonar más salario para estar controlando eso. Digo, la verdad que es un punto de equilibrio delicado el que tienen las empresas, y yo lo entiendo. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es avanzar con los municipios para superar esto. Teniendo en cuenta que el interurbano no es un transporte urbano. Digamos, también los municipios tienen que participar. Los intendentes se hacen los desentendidos prácticamente. Digamos, no participan. El intendente, hablando de Potrero Los Funes, nos está reclamando constantemente el recorte de algunos recorridos internos en el Potrero Los Funes. Y yo le he manifestado al intendente Orlando que la municipalidad del Potrero Los Funes tiene una tráfica a su disposición, que él tendría que pensar con esa tráfica en poner un servicio urbano dentro del Potrero Los Funes en algunos horarios específicos. Pero el intendente Orlando me dice que no. Entonces, bueno, digamos, se hace muy, muy difícil avanzar así. Pero el interurbano no es un transporte con un recorrido urbano. Digamos, nosotros veníamos acostumbrados a un sistema, digamos, donde los subsidios o del régimen nacional de fondos compensadores vigente del año 2002 fue desmantelado. Entonces tenemos que repensar el sistema donde la gente lamentablemente no va a tener, digamos, la oferta con los parámetros que tenía hasta el 31 de diciembre del 2018. Señor, en esta serie de dificultades que se han presentado con esta medida del gobierno nacional de quitar los subsidios, ¿hay localidades que han quedado sin transporte? Hubo 2 localidades que la empresa se retiró, en este caso fue la localidad de Villa Reynolds, en Villa Mercedes,
y la localidad de Valde. La empresa nos comunicó que a partir del 11 de febrero, específicamente la empresa Polo Sur, se retiraba de dar la prestación. Bueno, iniciamos todo el proceso administrativo. En realidad los contratos de la empresa estaban vencidos, pero bueno, esos corredores habían participado de una licitación que aún habiendo subsidios, digamos, no habían quedado desiertos y se habían sido prorrogados los contratos anteriores vigentes a la licitación. Entonces la empresa podía comunicarnos desde el punto de vista jurídico-administrativo que se podía retirar. Entonces nos comunicó con la antelación debida que se retiraban de dar la prestación a esos corredores, y nosotros lo hemos transformado, digamos, desde lo que era el servicio regular al servicio no regular, pero manteniendo la misma cantidad de frecuencia y reduciéndola solamente los días, los fines de semana. Entonces lo hemos pasado a hacer con transporte más chico, digamos, que en este caso me refiero a minibús, que realmente pueden cubrir la demanda que hay y no dejan, digamos, a pasajeros fuera. Por ejemplo, el ejemplo de Villa Reynolds, Mario. Aproximadamente en las 4 frecuencias que tiene el recorrido de Villa Merced a Villa Reynolds, en el primer viaje de la mañana se lleva 15 personas. El último destino es la base de la Fuerza Aérea en Villa Reynolds. 15 a 17 personas. Nosotros hicimos un estudio y nos dimos cuenta que realmente no es necesario un colectivo con una capacidad para 40, con un gasto mucho mayor, digamos, en el costo del transporte. Entonces lo que hicimos ahí fue hacer un convenio con un prestador de servicio no regular y él puso un minibús con una capacidad de 22 personas. Y a partir de eso lo estamos cubriendo muy bien. ¿Y Valde? Empezó el lunes de esta semana. Y en Valde también hicimos lo mismo. Lo hemos pasado a hacer de un servicio regular a un servicio no regular, pero con el mismo mantenimiento de horarios y frecuencias, digamos, con un transporte efectivamente mucho más chico. Lo cual hace que disminuyan los costos del transporte, porque es diferente a un colectivo, un transporte mucho más chico, digamos, ya echarlo a rodar, la diferencia en cuanto a la parte económica es muy notoria, digamos. Uh-huh. Estamos tratando de avanzar así. Una vez conversando con el concejal Cabrera, que es el actual presidente del Consejo Deliberante, él también tenía una idea de que en algunos lugares, él tenía un estudio, que me lo mostró, que en algunos lugares había que avanzar con un tipo de transporte mucho más chico porque es mucho más económico en su rendimiento, digamos. Bueno, sintetizando, Devia, y volviendo al comienzo de la nota, ¿usted cree que va a haber posibilidades entonces de evitar medidas de fuerza la próxima semana? Nosotros estamos conversando con el gremio y también estamos diciendo a las empresas que, bueno, que tienen que presentar la documentación requerida por relaciones laborales. Vamos a hacer el máximo esfuerzo de tratar de conciliar a las partes, Mario. No depende exclusivamente de nosotros. Nosotros somos una parte dentro de esa mesa, digamos. Y ni siquiera somos la parte administrativa más importante, sino que la parte administrativa más importante está en relaciones laborales. Pero bueno, estamos tratando de conciliar a los sectores, digamos, a los empresarios por un lado, que tienen que cumplir y que se tienen que presentar, o por lo menos en esta otra instancia tienen que presentar la documentación requerida, y por el otro lado, haciéndole entender al gremio que una medida de 10 días no beneficia a nadie. Al usuario lo perjudica fundamentalmente, pero también perjudica a los trabajadores y a la empresa, porque la empresa no va a poder recaudar y no va a poder pagar los sueldos. Y también el convenio colectivo de la UTA es un convenio colectivo de la década del 70, que son los convenios colectivos más rígidos que hay, los que salieron en la década del 70. Estaban hechos para otro modelo de país, Mario. Por ejemplo, establece el convenio colectivo que tiene que pagar el cuarto día hábil del mes. El convenio que hay vigente. Y la verdad que es muy difícil para una empresa en cualquier rama de actividad pagar el cuarto día hábil del mes. Era otro país. Digamos, un convenio colectivo muy rígido. El modelo sindical argentino es muy rígido también. Pero bueno, le estamos diciendo que hay que tener flexibilidad, sobre todo en una situación de crisis económica como esta.
pero bueno, estamos haciendo el mayor esfuerzo para que las partes se puedan poner de acuerdo y podamos superar la situación de emergencia que hay. Gracias por atenderme, Edgar, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, Mario. Mucho gusto. Edgar Devia, jefe del programa de transporte de la provincia, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.